Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ana Cristina Avedillo. Y bueno, el día de hoy quiero darte las gracias por darle clic a este video, por verlos, por darles like, por compartirlos, porque esto hace que pues, llegue a más personas y esa es la finalidad, que llegue a muchas personas, que les pueda sumar en su vida, que pueda contribuir en algo, así como lo hizo conmigo. Yo estoy totalmente convencida que si esto me ayudó a mí, puede ayudarte también a ti a hacer diferenciaciones importantes en tu vida, a generar conversaciones nuevas en tu interior para que entonces puedas tener una vida totalmente distinta. Eso fue lo que me pasó a mí y por eso es que decido hacer estos videos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece muy importante porque es algo con lo que todos hemos tenido contacto. Te aseguro que no va a ser algo que te es ajeno. Se llama el perdón. ¿Cómo perdonar? De repente es complicado salir de nuestras historias de victimización y perdonar algo que creemos que nos hizo muchísimo daño. ¿No es así? La verdad es que por eso es un tema crucial. De hecho, pienso que es un tema de vida, un tema al que venimos muchas personas a trabajar. Es más, la gran mayoría, si no es que todas, no me quiero atrever a decir que todas, pero todas venimos, ¿no? En cierta medida a perdonar porque todos en algún momento hemos tenido estos sentimientos de sentirnos defraudados o de sentir que defraudamos a alguien. Pero por eso te quiero platicar de los tipos de perdón que hay y cómo hacer esta diferenciación entre el perdón radical y el perdón tradicional. Son dos tipos de perdón que te pueden abrir como un panorama mucho más amplio acerca de cómo lo conseguimos en coaching. En primer lugar, quiero poner sobre la mesa la palabra condena, pues la palabra condena tiene que ver mucho con el perdón, porque cuando nosotros estamos en esta postura de perdonar a alguien, quiere decir que hemos condenado las acciones de alguien, que las hemos enjuiciado o viceversa. Cuando queremos nosotros que alguien nos otorgue su perdón, pues también, ¿no? Sentimos que esta persona nos ha condenado y, y creemos que hay un juicio de por medio de eso que hiciste está muy mal. Realmente no sabemos la historia de esa persona, pero nosotros así lo estamos viviendo. Y también, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las personas que tengan alguna religión, por ejemplo, la católica, que se cree que, ¿no? Mucha gente vive en este pensamiento de Dios me tiene que perdonar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que creemos que nos ha condenado la acción que hemos tenido y que tenemos que como obtener ese perdón, ¿no? Ese es un punto importante. ¿Qué pasa? Cuando condenamos algo, hay un juicio detrás de esto. Hay un tipo de conversación que está señalando a una persona o a una situación como buena o como mala. Estamos en una mente de dualidad en donde creemos que está bien o está mal, o es bueno o es malo. Este es un tipo de perdón tradicional, un tipo de perdón en donde pues yo te perdono a ti porque yo soy una buena persona y porque yo fui la víctima. ¿Te das cuenta? Esa es una postura en donde, como yo soy muy buena, te voy a perdonar por lo que has hecho mal. Ese es el tipo de perdón tradicional. Y el tipo de perdón radical es tú y yo no somos ni buenos ni malos, simplemente somos personas co-creando, personas que estamos en este juego de la vida y pues que en el inter cometemos o hacemos actos que pudieron ser de otra manera, pero así tenían que ser. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años o cuando tú tenías 20 años, que de repente te acuerdas y dices, no inventes, ¿cómo pude haber hecho eso o contestado de esta manera? Y hoy yo me contesto, bueno, en ese momento era lo mejor que pudiste haber hecho, fue para lo que te dio y fue suficiente, ¿no? Y así en todo momento uno hace siempre lo mejor que puede, reacciona de la mejor manera o de la manera para la que le alcanzó. Y partiendo de ahí y pensándolo desde ahí, ¿qué pasa? Que decimos, pues no hay nada que perdonar, porque así tenía que ser, no había otra manera en cómo podía ser. Y también pasa entonces con las demás personas. Fue lo mejor que pudo hacer en ese momento, para eso le dio desde sus creencias, desde lo que ha venido construyendo, desde la historia que se ha venido contando, para eso le alcanzó. Cuando esa persona hace algo, no es que te lo esté haciendo a ti, es algo que hace esa persona y tú decides cómo te vinculas a esa acción. Eso es algo también muy importante. Entonces, bueno, ya hicimos esta diferenciación entre el perdón tradicional y el perdón radical. Uno tiene que ver con
una postura de yo soy bueno y te perdono, o tú vas a ser bueno y me vas a perdonar y yo no soy suficiente, no he hecho las cosas suficientemente bien. Y el perdón radical, en donde entendemos que todos somos seres humanos y todos, bueno, estamos en esta vida aprendiendo y haciendo lo mejor que podemos. Y bueno, también tiene que ver mucho este tema de yo te perdono con un tema de vivir en el ego, ¿no? Vivir en el orgullo. Si tú consideras que tienes que perdonar algo a alguien, quiere decir que estás en una postura en donde tú te estás viendo, estás vinculándote a esta situación como si tú fueras un ser superior en donde que tiene que ser, ¿no? Pues sí, que tiene que ser adulado por alguien más. Entonces esto también es un punto importante. Recuerda, ni tú ni yo somos malos, hay que perdonar, ¿no? Cuando se habla de perdonar, es perdonar las historias que te has venido contando con respecto a determinada situación que se da en la vida, no con respecto a la persona. Solo pensar que solo somos humanos y que vivimos en este intercambio y que nos vamos a enfrentar en general en nuestra vida a todo tipo de situaciones. Y no vamos, yo te digo, no permitir que los actos de otros nos definan o nos victimicen. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Un día yo tengo un amigo y este amigo tenía otra amistad. Y bueno, desde mis ojos en ese momento, que fueron ojos quizá de juicio, fue, oye, creo que te contesta muy mal, habla muy mal de ti, ya vino tal persona y te dijo que está hablando muy mal de ti y bueno, pues tú fuiste una persona que lo ayudó, ¿por qué tú sigues siendo amable con él y lo sigues pues tratando de esa manera? Y esta persona me contestó, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque la persona que yo soy no se va a definir por lo que es y ha hecho esa persona. Yo sigo siendo esa buena persona que... Bueno, yo sigo siendo esa persona, porque no es ni bueno ni malo, yo sigo siendo esa persona que quiere ser, pues, calurosa, afectiva con los demás. Para mí fue muy interesante y un gran aprendizaje esa respuesta, porque dije, claro, cómo sea otro no quiere decir cómo tú vas a ser y cómo tú te vas a definir ante determinadas situaciones, ¿no? Puede haber... No sé, puede alguien faltarte el respeto y finalmente tú puedes seguir siendo esa misma persona. ¿Por qué? Porque eso que hace el otro no tiene nada que ver contigo, sino con esas historias que se ha venido contando incluso de ti. Y son ellos los que tendrán que resolverlo, así como tú resolver lo que te toca a ti. Y otro punto importante del perdón es que nuestra calidad energética baja muchísimo cuando nosotros no perdonamos. ¿Por qué? Porque guardamos entonces esas energías pobres de victimización, enojo, miedo. En el video pasado hablábamos acerca de la tabla de conciencia, en donde, bueno, cuando nosotros vivimos en enojo, en culpa, en vergüenza, estamos en un nivel de frecuencia muy bajo que nos impide vivir en amor, vivir en libertad, y obviamente eso se ve reflejado en nuestro plano físico y por eso no nos vemos como personas plenas que podemos disfrutar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Así es que ese también sería un punto importante. Permítete tener esa calidad energética, permítete vivir desde el amor, desde la libertad, desde la verdad. Dejemos a un lado el ego que tanto nos estorba, esa conversación del ego que empieza, ¿no? ¿Y por qué? O sea, si él se portó tan mal contigo y te hizo eso, tú tienes que ser buena gente, o sea, no lo hagas, ¿no? Y aquí mucha gente podrá preguntar, y eso es, yo también alguna vez me lo pregunté, oye, pero si esa persona entonces me trata súper mal, yo tengo que o sea, aguantar, o sea, tengo que quedarme y como en sumisión. No se trata de eso. Recuerden, como también lo hemos dicho en otros videos, tú puedes alejarte con un corazón en paz. Si esa conducta de esa persona no te funciona, no te lleva a resultados de vida que tú quieres, no te trae paz, tienes todo el derecho de cortar con esa relación, pero desde un corazón en paz, desde el amor, desde la aceptación, desde entender el momento en el que se encuentra esa persona sin un juicio, sin nada de por medio que pueda bajar tu nivel de frecuencia, tu nivel de conciencia. Porque cuando nosotros no perdonamos, tenemos puesta nuestra atención en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos súper vinculados a esa historia que recreamos en nuestra mente. Una autora que se llama Byron Katie
pone un ejemplo de un señor que decía, bueno, es que hace 40 años yo viví en la guerra y hasta el día de hoy esto me atormenta muchísimo, sigo teniendo muchísimos pensamientos de aquel día en donde escuché las bombas, murieron mis padres, todo. Esto es muy radical, y entonces ella le contesta, sí, tú sigues con esa guerra interna, la tienes aún viva y sigue ahí en tu cabeza. ¿Por qué? Porque tú cada que le das como play, sigue entonces esa historia y tú sigues lastimándote. ¿Por qué continuar con esa historia que te está lastimando tanto? Aunque realmente lo hayas vivido, es dejar atrás. Entonces cuando nosotros vivimos esa historia una y otra vez y le damos play, nos privamos de las oportunidades que nos brinda el presente. Se nos esfuman. ¿Por qué? Porque recuerda que donde tienes tu atención crece, entonces tienes tu atención puesta ahí y no te diste cuenta de todo lo que pasó acá por tener puesta la atención en ese lugar. Así es que es también por eso tan importante que reflexionemos acerca del perdón. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos un decir en la forma en la que queremos relacionarnos con lo que vivimos. Esto nos abre entonces la posibilidad de no ser víctimas de nada ni de nadie. Cuando tú te abres a la posibilidad de entender que tú puedes reaccionar ante cualquier situación, así sea una que pareciera en contra de ti, que realmente no es en contra de ti, sino en contra de esa misma persona que lo hace o esa misma situación, entonces tú entiendes que cuando tú tienes el poder, este poder del que también hemos hablado, tú tienes en tus manos ese poder de decir, yo decido ser lo que yo quiera hacer ante esta situación. Yo la resuelvo desde un lugar de paz, desde un lugar de amor. Si es que por eso es un tema tan importante, es un tema que pues está en la vida de todas las personas. Para mí ha sido un gran trabajo este en particular, porque yo mucho tiempo de mi vida viví en orgullo, ¿no? En decir, pues ahora ni modo, ¿no? Y cuántas veces no lo hacemos. Así es que, no, simplemente entender que no había nada que perdonar. Y saben también, además de vivir en orgullo, viví mucho tiempo en culpa de decir, bueno, yo he hecho esto y estuvo mal y fue incorrecto esta historia, ¿no? En donde yo creí que tendría que recibir el perdón de alguien cuando entendí que el único perdón que necesitaba era el mío. El entender que yo o cualquier persona hace lo mejor que puede en determinado momento, eso te regala una libertad, te permite vivir en una mejor versión de ti mismo, porque entonces entiendes que nadie te debe nada, ni tú le debes nada al mundo, que el mundo no vas en contra del mundo, ni el mundo va en contra de ti. Y eso te permite vivir de una manera muy diferente. Así es que de verdad te invito a que reflexiones este tema y que busques a esa persona, incluso esto, ¿no? Busques a esa persona y te atrevas a hacer el ejercicio, ¿no? Por no vivir en orgullo, por vivir en aceptación, en mayor libertad, en paz, y no hablar de lo que tú hiciste. Siempre acuérdate, siempre hablar de lo que tú pudiste hacer mejor, no de lo que esa persona tendría que haber hecho mejor. Solamente puedes hablar desde ti, o tienes el derecho solamente de hablar desde ti, porque no sabes las circunstancias y las situaciones que llevaron a esa persona, qué tipo de creencias, qué tipo de vida, no, nuestra familia tiene un impacto importante en cómo nosotros pensamos el perdón, ¿no? Como la culpa, mucho en nuestra cultura hay mucha culpa porque fue inculcada pues algunas veces desde la religión de, bueno, eso es pecado y está mal, cuando realmente, ¿no? Y ponían el ejemplo, el otro día escuchaba a una conductora que ponía el ejemplo de sus abuelos, que su abuela había vivido muchísima culpa porque se había casado embarazada y sí, y toda su vida, ¿no? Es que cómo pude haber hecho eso cuando hoy lo piensas desde lo que vivimos actualmente y qué tendría eso, ¿no? de malo o de ser un pecado. Imagínate vivir una vida pensando que eso fue incorrecto. O cuántas veces a mí me ha pasado que yo, en mi vida, hoy lo pienso, me volteo hacia atrás y me dan risa los errores que he cometido. Yo vivía de que no, ¿cómo pude haber hecho eso? Y hoy digo, nunca hice nada que fuera más grave que contestar mal, ¿no? Que guiarme por impulsos y tener reacciones, ¿no? De contestar mal, lo que sea. Y dices, y yo me sentía con una culpa y hoy me da como ternura y me da risa y digo, wow, o sea, lo que es vivir en culpa, ¿no? Lo que es estar en una postura de culpa todo el tiempo porque dices, no inventes, o sea, no es ni la mitad de lo que muchas otras personas, y hay otras personas que viven, y eso como aprendizaje, ¿no? Para juzgar esas acciones, ¿no? Y hay personas que viven tan a la ligera y han hecho y deshecho en su vida, ¿no? Entonces, pues aprender de esas personas a, sí,
sí, no quedarse en el pasado, no darse la oportunidad de perdonarse, de entender que pues somos la mejor versión que podemos, que hemos hecho lo que nos ha dado y siempre comprometerte, ¿no? A vivir en tu llamado, a vivir en lo que tú quieras, en la paz, en el amor, pero vivir feliz y vivir bien. Te lo agradezco mucho, espero que te guste este video, que te sea de utilidad y nos vemos en los siguientes videos. Gracias.